Hola, bienvenidos a La Voz de Rusia Televisión. Les saluda Mónica Cero y estas son las principales noticias del día. El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, fue arrestado después de una serie de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Nuevos actos de violencia y derramamiento de sangre en Kiev. Ucrania cuenta los muertos mientras las protestas antigubernamentales se intensifican. Y en pedazos, así quedó una costosa pieza de arte tras la espontánea muestra de inconformidad de un artista. El líder opositor venezolano Leopoldo López se entregó a la policía. Sobre sus espaldas pesa una acusación por incitar a la violencia en una serie de manifestaciones callejeras. El gobierno de Venezuela, en tanto, ve intenciones golpistas detrás de las protestas. Decidió entregarse a la policía, pero sus seguidores intentaron impedírselo. El líder opositor venezolano Leopoldo López es acusado por el gobierno de incitación a la violencia. Una orden de arresto fue emitida después de los disturbios de la semana pasada que dejaron 3 muertos. Yo tengo que cumplir con un procedimiento. De esta manera, desde un vehículo policial, agradeció y pidió a la multitud que le franqueara el paso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó luego que el economista opositor de 42 años, educado en Harvard, había sido encarcelado. Paralelamente, trabajadores petroleros marcharon en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores para apoyar al gobierno. Caracas también recibió el respaldo del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien sugirió que Washington está detrás de un intento de golpe de Estado en Venezuela. Por tanto, los pueblos antiimperialistas, los pueblos anticapitalistas tenemos la obligación no solamente de expresar solidaridad, apoyo, sino rechazar, repudiar este intento de golpe de Estado que viene, por supuesto, desde afuera, viene desde el imperio, y por eso preocupados, pero también ocupados y expresando nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano. Los manifestantes reclaman la renuncia del presidente, responsabilizando a su gobierno por los altos índices de criminalidad, el aumento de los precios y la escasez de productos básicos. Sin embargo, no todos quieren que se vaya. Quienes apoyan al gobierno sostienen que las protestas lideradas por López no son otra cosa que un intento de derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Y en otras noticias del mundo, Colombia ha destituido al jefe de sus Fuerzas Armadas. La decisión se produjo después de que una revista de noticias revelara unas grabaciones de audio donde este hacía comentarios irrespetuosos sobre los fiscales. Las declaraciones del general Leonardo Barrero estaban vinculadas a investigaciones sobre asesinatos extrajudiciales. La revista local es también conocida por haber publicado un escándalo de corrupción en la cúpula militar del país. La Cumbre de América del Norte, también conocida como la Cumbre de Tres Amigos, se llevará a cabo hoy en México. Las conversaciones entre Estados Unidos, Canadá y los líderes mexicanos se centrarán en la seguridad regional, así como el desarrollo económico y la inmigración. Antes de esta cumbre, Canadá y México ya habían firmado un acuerdo con el objetivo de impulsar el comercio y promover el transporte aéreo. El náufrago, que dice haber pasado más de un año a la deriva en el Océano Pacífico, fue dado de alta del hospital donde se encontraba. José Salvador Alvarega recibió terapia y tratamiento psicológico en San Salvador. El pescador fue diagnosticado con fobia al mar y se le aconsejó por el momento no volver a su pueblo marino. La historia de supervivencia en el mar de Alvarenga, bebiendo sangre de tortuga y cazando peces, ha sido titular en los diferentes medios de comunicación del mundo. Ucrania ha declarado un día de luto tras las violentas protestas en Kiev, que han dejado al menos 25 personas muertas. La plaza central de la capital deja entrever las cicatrices de los grandes incendios que ocurrieron en las horas de la noche. La Unión Europea ha convocado una reunión de emergencia para discutir el último episodio de violencia y así imponer sanciones contra Ucrania. Por su parte, Rusia ha hecho un llamado a la oposición para detener el derramamiento de sangre y volver al diálogo.
Esta es Kiev esta mañana. Las llamas de la oposición siguen ardiendo aquí y allí tras una noche de violencia sin precedentes. En las imágenes se aprecia el momento que todos temían. La policía antidisturbios entrando anoche en la Plaza de la Independencia, cuna del movimiento antigubernamental. Se cree que al menos 25 personas han muerto en los enfrentamientos de anoche y entre las víctimas se encontraban 9 policías. Muchos de los muertos parecían haber fallecido a causa de heridas de bala. Las autoridades han negado vehementemente el uso de cualquier tipo de munición de guerra, diciendo que solo las armas de control de masa se entregaron a la policía. Mientras tanto, un grupo de extrema derecha que forma parte de las protestas ha instado a llevar armas a la plaza. El presidente ucraniano Viktor Yanukovych hizo una aparición en la televisión nacional para hacer frente al país en un esfuerzo por sofocar la violencia. Los líderes de la oposición han ignorado el fundamento básico de la democracia. El poder no se gana en las calles o en las plazas, sino en los distritos electorales. Los enfrentamientos comenzaron aquí, donde los manifestantes lucharon contra la policía antidisturbios en frente al Parlamento en un intento de forzar al gobierno a restablecer la Constitución de 2004. Dentro de las instalaciones, los políticos estaban luchando sus propias batallas, aparentemente incapaces de encontrar un terreno común. Líderes de la oposición han hecho un llamado a los manifestantes a ejercer la calma y moderación. Sus apelaciones, sin embargo, no han sido atendidas. En este momento, mis compañeros de la oposición se encuentran cerca del presidente para tratar de negociar. Iré a la plaza principal para tratar de solucionar el problema, hablar con la policía, con los manifestantes y detener la actividad en estos momentos. La crisis no se limita a la capital. En diferentes ciudades del país, varios edificios gubernamentales fueron incendiados y tomados por los manifestantes. Las tensiones en Ucrania han ido en aumento desde el pasado mes de noviembre, cuando el gobierno se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rusia afirma que los manifestantes antigubernamentales han sido incitados por las potencias extranjeras. El portavoz del presidente ruso dijo que está monitoreando de cerca la situación y afirmó que su país se mantendrá alejado de la crisis ucraniana, al menos por ahora. Las autoridades rusas han instado en repetidas ocasiones a la comunidad internacional a dejar Ucrania manejar sus propios asuntos. Y por último, un artista de Miami expresó su descontento rompiendo un jarrón antiguo avaluado en millones de dólares. El artista local estaba enojado porque el museo eligió mostrar solamente a artistas internacionales. El hombre enfrentará cargos por daños y perjuicios. Vamos a dar un vistazo a estas imágenes sin comentarios. Recuerde que usted puede mantenerse en contacto con nosotros en las redes sociales. Estamos en facebook.com/BRTV Noticias, también en youtube.com/TV Noticias y por supuesto en la página web de La Voz de Rusia. Y hasta aquí la actualidad informativa. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día.